Hola, mi nombre es Lucía, bienvenidos una vez más a una clase de pilates. Hoy para trabajar vamos a necesitar una silla. Si tenemos un fitball, que es un balón grande de pilates, sería perfecto. Si no, la silla nos va genial. Vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a empezar por la cabeza, por el cuello, cogemos aire en el centro y soltamos aire a un lado. Cogemos al centro y soltamos al otro. Cogemos al centro, al otro, cogemos al centro, al otro. Una más a cada lado. Y terminamos. Al centro. Cogemos aire en el centro y pegamos la barbilla al pecho. Cogemos aire al medio, paramos en el medio, soltamos aire atrás. Todo lo que podamos despacito cuando vamos hacia atrás y cuando vamos con la barbilla al pecho, por si nos mareamos, paramos siempre en el centro y soltamos aire atrás. Cogemos adelante, soltamos aire abajo. Una más. Dentro, soltamos aire abajo. Y a la última, abajo. Bien. Hacemos unos pequeños movimientos con los hombros, arriba y abajo, alternados, como si quisiéramos bailar. Los dos juntos arriba y abajo. Arriba y abajo. Cojo aire arriba, suelto abajo. Intento tirar por las puntas de los dedos hacia abajo de todo, como si quisiera tocar a los pies. Y la última. Ahora abrimos los pies un poquito más a lo ancho de la cadera y las puntas de los pies mirando hacia afuera. Cogemos aire arriba y al soltar el aire bajamos. Cogemos arriba y bajamos. Despacito y sin perder el equilibrio, sin que la rodilla sobrepase nunca la punta del pie. Soltamos aire abajo. Dos más. Y la última, soltamos aire abajo. Arriba. Bien. Juntamos los pies de nuevo y nos ponemos en puntillas. Y abajo. Soltamos el aire cuando subimos y abajo. Intentamos colocarnos sobre las puntitas solo de los pies y bajamos. Arriba 4 y bajamos. Aguantamos arriba un segundito. Cogemos aire, bajamos. Soltamos aire arriba. Cogemos aire, bajamos. Seis. Nos faltan 2. Y la última. Bien. Vamos a empezar con el primer bloque. Para ello vamos a necesitar la silla. La podemos usar para hacer las sentadillas o si tenemos práctica y fuerza suficiente podemos hacerla sin ellas. Si no tenemos práctica, cogemos el aire arriba y al soltar el aire nos intentamos sentar y si tenemos poquita fuerza nos sentamos en ella y volvemos arriba. Si tenemos una fuerza moderada podemos simplemente ahí tocar y volver arriba y si tenemos fuerza suficiente la dejamos ahí para el siguiente ejercicio y bajamos, cogemos aire arriba, soltamos abajo, cogemos aire arriba. Nos guiamos por nuestra respiración, cada uno a su ritmo. La espalda recta, apoyamos bien sobre los pies para mantener bien el equilibrio. Intentamos bajar cada vez un poquito más, pero nuestro cuerpo recto y firme, sin que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. Ahí. Nos quedan 6.
4, 3, 2, 1 y la última. Bien. El segundo ejercicio. Ahora vamos a coger la silla y la vamos a girar. Nos vamos a sostener en la parte de atrás de la silla. Si tenemos fuerza suficiente, podemos hacerlo sobre el otro lado y sentarnos sobre ella. Si no tenemos fuerza, lo vamos a hacer desde aquí. Y si ya lo hemos hecho muchas veces, podemos hacerlo sin nada, sin ayuda. Vamos a estirar una pierna y la otra la vamos a flexionar queriendo hacer una sentadilla. Podemos hacerla sin nada y si vemos que perdemos el equilibrio, echar la mano o directamente tenerla ahí y ayudarnos. No nos puede ayudar para bajar y para subir, no es un apoyo, es simplemente para no perder el equilibrio, poder agarrarnos, ¿sí? Seguimos, 6, un poquito más, 7 y la última y 8. Bien, cambiamos de pierna, lo mismo, podemos girarnos o cambiar la silla de lado. Estiramos la otra pierna y vamos, nos intentamos sentar atrás, llevar el culo lo más atrás posible, sin perder el equilibrio. La punta del pie mirando para mí, suelto el aire cuando bajo. 4, 5, 6, 7 y la última. 8. Bien, el tercer ejercicio de este bloque es de brazos. Tenemos que poner la silla bien firme. Yo siempre la pongo encima de la esterilla porque evita que resbale, ¿sí? En este ejercicio nos vamos a colocar los brazos a los lados de la cadera. Si podemos, en un punto firme de la silla, ¿vale? Y aquí podemos hacerlo lo más complicado que queramos. Aquí, que es fácil, piernas estiradas, que es más difícil, y cuanto más nos alejemos, nos va a ser más difícil. Yo voy a empezar por el facilito porque hoy es el primer día, entonces empezamos desde aquí, las piernas juntas, cogemos aire arriba y al soltar el aire bajamos. Cogemos arriba, bajamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nos quedan 3. Y la última, bien. La fuerza en este ejercicio se hace con los brazos, nunca con la cadera. La cadera va a donde los brazos digan. Cambiamos, vamos al bloque 2 y nos vamos al suelo. Nos colocamos en el suelo de tal manera que nuestro pie y parte de nuestra pierna queden apoyados encima de la silla. Es decir, no apoyamos solo el talón, sino que la gran parte de nuestra media pierna, ¿vale? Y desde aquí cogemos aire abajo y al soltar el aire apretamos el glúteo aquí bien duro y subimos. Cogemos aire arriba bien apretados y bajamos. Bajamos arqueando la espalda, que no se nos olvide. No somos tablas que subimos así y bajamos de cualquier manera, sino que bajamos arqueando y subimos arqueando. Aunque hagamos fuerza con el glúteo, nuestra espalda sube bien y baja bien también. Arriba, apretamos bien cuando estemos arriba, soltamos, bajamos, soltamos aire, apretamos arriba, soltamos aire, bajamos despacito. Arriba,
bajamos. Arriba. Y bajamos. Arriba. Y bajamos. Nos quedan 2. Y la última. Arriba. Y bajamos. Bien. Nos acercamos un poquito más porque vamos a intentar apoyar solo las plantas de los pies. Y desde que estemos aquí vamos a sacar una pierna. Subimos y desde que subimos sacamos una pierna y la volvemos y alternamos. Si nos cuesta mucho porque no tenemos fuerza suficiente, podemos hacerlo desde el suelo y subimos una y bajamos. ¿Sí? Como siempre es mejor hacer 7 bien y despacito que 10 mal, ¿vale? Entonces, subimos aquí y desde aquí cogemos aire y al soltar el aire estiramos. Cogemos aire, recogemos, estiramos la otra. Aquí, si la silla se nos mueve, lo que podemos hacer es pegarla a la pared y la pared no creo que la tiremos, ¿vale? Entonces ahí podemos trabajar seguras. Y volvemos. Ya queda menos, venga. Bien apretado el abdomen. Y ahí, chicas y chicos. Estiramos. Estiramos. Nos quedan 2. Y la última. Ahí. Y soltamos aire, bajamos. Se nos ha movido un poquito, pero no pasa nada, la seguimos queriendo igual. El último ejercicio, desde aquí, vamos a intentar atraer y separar la cadera, ¿vale? Apoyamos los talones, subimos, intentamos estirarnos llevando la cadera hacia arriba, intentamos juntar la cadera con los pies. Separamos la cadera, intentamos juntar la cadera. Separamos cadera arriba, soltamos el aire, juntamos abajo. Cadera arriba, abajo. Lo mismo, si no podemos, apoyamos, respiramos, soltamos el aire arriba, aguantamos abajo y bajamos. Si aún así nos sigue siendo demasiado difícil, pues lo hacemos en 3 tiempos. Subimos, bajamos, llevamos abajo y bajamos, ¿vale? 2 más. Y la última. Bien. Perfecto. Pues hasta aquí el bloque 1 y el 2. Y de regalo vamos a hacer una planchita con inclinación, si podemos. Si vemos que es demasiado, porque no tenemos fuerza, pues podemos hacerlo desde el suelo sin la silla. Si estamos muy fuertes, porque estamos muy fuertes, nos vamos a subir y vamos a apoyar el pie y parte de la pierna, el pie y parte de la pierna y aguantamos aquí. El cuerpo recto y nos concentramos en la respiración. Cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca, ahí. Aguantamos. La cabeza también es parte del cuerpo, también tiene que estar alineada. Tres, 2, 1 y bajamos. Este ha sido de regalo, ¿vale? Podéis hacerlo las veces que queráis. Apartamos la silla de nosotros, que ahora ya no nos va a hacer falta, y vamos a trabajar un poquito
de fuerza de la espalda, ¿vale? Para ello, cada uno tiene que buscar su límite. Cada uno tiene que conocer la flexibilidad que tiene la espalda y, sobre todo, intentar hacer los ejercicios despacito y bien. No es quien más haga, sino quien mejor los haga, ¿vale? La espalda es una zona muy delicada, por lo tanto, tenemos que tratarla de una manera muy delicada. ¿Sí? Vale. Nos vamos a colocar boca abajo con las manos debajo de los ojos y de la frente para que nos quede un huequito para respirar. Y con los pies juntitos vamos a trabajar. Cogemos aire abajo y al soltar el aire subimos los dos pies. Nada de flexionar las piernas, sube la pierna entera. Empezamos subiendo poquito y cada vez intentamos subir un poquito más. Si nos cuesta mucho, podemos apoyar. Si aún así nos cuesta mucho, podemos hacerlo solo con una pierna. ¿Sí? Ahí. Ya estamos acabando. 5 más. 4, 3, 2 y 1. Bien. Apoyamos. Y ahora estiramos los brazos, los separamos del cuerpo y vamos a recogerlos a esta altura, que se queden las manos a la altura de los hombros. Partimos de estar estirados y nos vamos a recoger hasta aquí. Si nos cuesta mucho, podemos hacerlo siempre por el suelo. Si tenemos fuerza suficiente, aquí pecho arriba, la cabeza en línea, nada de estar así, con la cabeza toda curvada, ni estar así, con la cabeza para arriba, porque la cervical sufre un montón. Sino, hay la cabeza en línea y desde aquí, hay brazos arriba, piernas arriba también, y volvemos. Arriba, los pies suben conmigo y vuelvo. Suelto aire, lo cojo. Suelto aire, lo cojo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Bien. Volvemos las manos a debajo de la frente. Respiramos un segundito, descansamos 10 segunditos. Cogemos aire, porque el que viene ahora es dificilillo, ¿vale? Vamos a hacer como si quisiéramos subir una escalera con las piernas. Es decir, primero ponemos un pie, en el escalón siguiente el otro y en el siguiente el primero, porque si no, no avanzaríamos. Pues eso es lo que vamos a hacer con nuestras piernas como si fuera una escalera imaginaria. Subimos con un pie, con la pierna estirada, sin flexionar. Subimos con el otro un poco más y con el primero intentamos subir un poquito más, ¿vale? Siempre intentando llegar con el siguiente pie un poco más. Son 3 escalones y bajamos. Son 2 respiraciones. Cogemos aire una, soltamos la otra, cogemos aire una, bajamos. Alternamos la pierna que inicia para no empezar siempre con la misma. Y arriba que nos vamos. 1, 2, 3, bajamos. Cojo, suelto, cojo, bajo, cojo, suelto, cojo,
bajo. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, abajo. Última con cada pierna. Y la última. Bien, vamos atrás. Desde aquí. Ahora estamos un poquito rígidos. No pasa nada. Nos ponemos en cuadrupedias para hacer un poquito de movilidad y estiramos. Metemos la cabeza, sacamos la chepa para afuera y salimos. Hacia adentro. Salimos. Dos más. Y la última. Y ahora sí vamos atrás, ya con más flexibilidad. Intentamos tirar un poquito de los brazos sin levantar el culo. Pegamos los brazos al cuerpo. Arriba. Desde aquí. Estiramos. Y vamos a intentar con las dos manos. Vamos al otro lado. Desde aquí flexionamos esta, la otra la dejamos tal cual estábamos. Intentamos, a ver, poner un poco más para adelante para que me veáis bien. La otra como la teníamos, flexionamos la que teníamos estirada y vamos hacia atrás. Tiene que tirar todo por aquí. Cada uno va hasta donde puede. Si aquí ya me tira, pues no me tumbo, ¿vale? Porque después es muy difícil de levantarnos y nos podemos hacer daño. Y si aquí no nos tira, pues nos podemos esparramar. Al otro lado, sacamos, doblamos esta por dentro y la otra por fuera. Y lo mismo.
arriba. Juntamos las plantitas de los pies y las traemos hacia nosotros. Espalda recta y empujamos con las piernas hacia abajo. Cambiamos, vamos a pasar a la parte de arriba, el brazo lo pasamos por delante y lo sujetamos. Hoy ha sufrido un poquito, entonces vamos a tratarnos bien. Vamos al otro lado, lo mismo, lo pasamos por delante y con la mano contraria lo ayudo y tiro hacia mí. Intentamos que el tronco esté siempre mirando hacia adelante porque si me giro el tronco con el brazo, no estiro el brazo. Cambiamos el último por detrás de la cabeza y con esta mano empujo hacia abajo, como si quisiera llegar a tocar toda la espalda con la mano que tengo aquí. Cambiamos, lo mismo, doblo y con la otra mano empujo hacia abajo. Muy bien. Y con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene. Hasta luego.